Iniciar la reunión. Padre, gracias, gracias, gracias porque es un gozo, Señor, podernos reunir en esta noche en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor. Pidiendo, Rey de los cielos, que esta palabra que has puesto en mi corazón toque cada uno de los corazones de cada una de estas preciosas mujeres que hoy, Señor, han aceptado esta invitación, Señor. Padre, yo no las conozco, pero tú sí conoces a cada una de ellas, Padre. Tú conoces sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos más profundos e íntimos están delante de ti. Yo las pongo en esta tarde en tu presencia y te pido, Señor, que tú hables, Señor. Yo no conozco su necesidad, pero tú sí la conoces. Sabemos, Dios, que cuando nos disponemos para hablar, tú te glorificas y en esta tarde dispongo mi corazón, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser para hablar de parte de ti en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, y te doy gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, Señor. Ministranos, Señor, y háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Lina, qué rico verte. Qué rico verte, Lina. Qué rico verte por acá, me encanta. Hola, Hola, Lina. gracias. Con Julieta me tocó. No importa, con Julieta y todo, aquí estamos. Qué rico, bienvenida, Lina. Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, anatomía del miedo. Se llama el tema de hoy. Anatomía del miedo. Pero fíjense que todos lo hemos experimentado. Es esa sensación de tener el estómago revuelto, es el pánico que puede alcanzarte sin aviso. Todos tenemos inevitablemente miedo de algo. Después de todo, preciosas mujeres, somos humanos. De hecho, según un reciente estudio, 19.2 millones de norteamericanos adultos mayores de 18 años, o aproximadamente el 8.7% de las personas de este grupo etario en un año dado, está asustado de algo específico. 15 millones de norteamericanos tienen fobias sociales que les hacen difícil interactuar con otras personas por ser extremadamente tímidos en situaciones sociales. La vida a menudo trae miedo a la escena y muchas veces podemos sentirnos a punto de rendirnos y alejarnos. Si queremos, preciosas mujeres, superar la incertidumbre y la duda, si verdaderamente queremos llegar a ser mujeres seguras de nosotras mismas, es vital que tengamos un completo y concienzudo entendimiento de la naturaleza y la anatomía del miedo. Por eso empezamos con esto. Judy Vera, bienvenida. Qué rico tenerte con nosotros. Bienvenida, hijita. La primera cosa que debemos saber es que ese miedo no viene de Dios. Y quiero que leamos nuestras Biblias en 2 de Timoteo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, verso 7. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1, versículo 7? Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El miedo atormenta e impide el progreso. Hace que personas que deberían ser resueltas y emprendedoras retrocedan, se escondan y sean pusilánimes y tímidas. El miedo es un ladrón, roba nuestros propósitos. La única actitud aceptable que podemos tener frente al miedo es yo no temeré. Recuerda esto, la única actitud que tenemos que tener ante el miedo es yo no temeré. Cada uno debe ser firme en su resolución de no dejar que el temor gobierne nuestras vidas. Es demasiado riesgoso adoptar una actitud liviana respecto a este gran problema. Yo creo que el miedo es el espíritu maestro que el diablo usa contra las personas. Piense realmente en los problemas que usted tiene. ¿Cuántos de ellos están atados al temor? Apuesto a que si lo piensa, usted dirá que la mayor parte tiene algo que ver con estar asustado. Nuestras preocupaciones vienen del miedo. Intentamos controlar personas y circunstancias por miedo. Nos dejamos controlar por el miedo. Gente que tiene miedo de ser pobre se vuelve rapaz y tacaña.
Gente que tiene miedo de no tener amigos pretende ser quien no es. Estamos en relaciones malas y dañosas por miedo de estar solos y así seguimos. Sin embargo, creo que podemos conquistar al miedo. Ojo, podemos conquistar al miedo si dedicamos tiempo a entenderlo y vemos al miedo como realmente es. Un espíritu que no tiene ningún lugar en una vida que se volvió a Cristo. Un espíritu que no tiene ningún lugar en una vida que se entregó a Cristo. Fíjense que una vez escuché una historia de un pueblo donde los padres dijeron a sus hijos, por ningún motivo vayas a la cima de la montaña, es donde vive el monstruo. Miren esto, todas las generaciones previas de niños consideraron esa advertencia y evitaron ir a la cima de la montaña. Un día, algunos jóvenes valientes del pueblo decidieron que tenían que ir y ver al monstruo. Querían ver cómo era realmente y derrotarlo. Así que cargaron sus provisiones y salieron hacia la montaña. A medio camino, se detuvieron en la huella por un gran rugido y un hedor terrible. La mitad de los hombres corrieron montaña abajo gritando. La otra mitad del grupo continuó su viaje. Cuando estaban bastante alto en la montaña, notaron que el monstruo era más pequeño de lo que esperaban, pero continuaba rugiendo y emitiendo semejante hedor que todos los hombres menos uno corrieron montaña abajo hacia el pueblo. Yo voy a agarrar al monstruo, se dijo a sí mismo el hombre restante, y dio otro paso adelante. Cuando lo hizo, el monstruo se encogió hasta que fue del mismo tamaño que el hombre. Cuando él dio otro paso hacia el monstruo, se encogió de nuevo. Estaba inmóvil. Era horrorosamente feo y continuaba emitiendo el hedor. Pero el hombre estaba ahora tan cerca del monstruo que realmente podía recogerlo y sostenerlo en la palma de su mano. Mientras lo miraba, le dijo al monstruo, bien, entonces, ¿quién eres? En una voz diminuta, de tono agudo, el monstruo chilló, mi nombre es Miedo. Esta historia da una aguda descripción de la manera en que trabaja el miedo. Parece tan monstruoso y horrible hasta que usted empieza a confrontarlo. Pero cuando más lo confronta, más pequeño se vuelve. Si usted sigue el plan de Dios para conquistar el miedo, un día se encontrará con que la mayor parte de las cosas que le asustaban en realidad no eran nada en absoluto. Lo que una vez le rugió, solo chillará y en el futuro se quedará totalmente callado. Recuerde siempre lo que Franklin Roosevelt puntualizó una vez. Franklin Roosevelt dijo, la única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo, pues si se lo permitimos, nos controlará. Si lo confrontamos, lo dominaremos. Entonces, vamos a empezar hablando en esta noche de los miedos y las fobias. Miedos y fobias. Los miedos se pueden desarrollar desde casi nada. Aquí hay una corta lista de algunas de los más raros temores que la gente experimenta. Y escuchen esto. Peladofobia, miedo a la calvicie y a las personas calvas. Aerofobia, miedo a los proyectos. Portirofobia, miedo al color púrpura. Chaetofobia, miedo a las personas cabelludas. Levofobia, miedo de objetos del lado izquierdo del cuerpo. Dextrofobia, miedo de objetos del lado derecho del cuerpo. Aurorafobia, miedo a las luces septentrionales. Caliprofobia, miedo a los sonidos, a los significados oscuros. Talasofobia, miedo de estar sentado. Estabisbasifobia, miedo de pararse y caminar. Odontofobia, miedo a los dientes. Gatrofobia, el miedo de escribir en público. Fobofobia, miedo de estar asustado. Amén. La variedad de fobias que la gente sufre es aparentemente interminable y algunas de ellas bastante raras, pero son muy reales y agobian al que las sufre. Algunas personas tienen miedo tan singulares que tienen miedo de compartir sus miedos. Amén. La mejor manera de superar algo es exponerlo. La mejor manera de superar estos miedos es exponerlo. Algo oculto tiene poder sobre nosotros, pero una vez que se trae a la luz, se puede tratar con él y puede superarse. Puede superarse. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el miedo? Confrontarlo. Amén. Para muchos la confrontación es extremadamente difícil, pero debe hacerse a menos que queramos que otras personas y otras cosas controlen
nuestras vidas. Cuando era niña, seguramente usted jugaba al que usted salía corriendo y alguien la perseguía hasta que la cogía. Cualquiera de quien usted estuviera corriendo tenía control sobre usted, porque si alguna vez lo alcanzaban, usted quedaba inmediatamente congelada, detenida en sus huellas. Así opera el miedo. Aquello de lo cual corremos o nos escondemos, escuchen esto, aquello de lo cual corremos o nos escondemos tiene poder sobre nosotros. También es importante recordar que lo que escondemos en la oscuridad tiene que ser traído a la luz si queremos ser libres de esto. Amén. Entre en un cuarto completamente oscuro y encienda la luz. ¿Qué pasa? La oscuridad es tragada. Esa es la manera en que Dios y su palabra operan en nuestras vidas. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice que hagamos, los temores que intentaban atormentarnos son tragados, se van y no tienen más poder sobre usted. La palabra de Dios es bastante clara en este punto y quiero que leamos lo que dice Isaías 41, versículo 10, por favor. Isaías 41, verso 10. Isaías 41, versículo 10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Note que no dice que jamás debemos sentir temor, dice que no debemos permitir que el temor nos controle y robe nuestro propósito. El monstruo del miedo se comporta como si fuera mucho más grande y más fuerte de lo que realmente es. Eso es porque el miedo depende de su capacidad de engañar a la gente. Una vez que ellos comprenden que pueden sentir miedo y sin embargo hacerlo, son libres. Satanás ama causar terror a la gente y evita hacer frente a los problemas desagradables porque él sabe que pierde poder cuando sus mentiras son confrontadas. Piense mujer, piense preciosa mujer en todas esas generaciones de personas de la historia que le conté, que vivieron sus vidas enteras asustados de algo que en realidad era lo bastante pequeño para ser sostenido en una mano. Hasta que alguien fue lo bastante valiente para confrontarlo, alguien que se negó a escapar, ese pequeño monstruo mantuvo a las personas reprimidas, dejándolas esencialmente heladas. Perdón. Aunque una mentira no es verdadera, se vuelve realidad para la persona que la cree. Escuche eso. Aunque una mentira no es verdadera, se vuelve realidad para la persona que la cree. No crea las mentiras con que Satanás trata de engañar. ¿Cómo desearía tener una varita mágica que pudiera agitar o una oración que pudiera decir que terminara con el miedo de una vez por todas? Desgraciadamente eso no va a pasar. La oración nos da la fuerza para resistir al miedo, pero para superarlo y ser conquistadores como Dios quiere que seamos, debemos tener algo que superar y conquistar. Usted nunca esperaría correr 3 millas sin primero aprender a correr una. Es lo mismo con la oración. Dios nos quiere estirar los músculos de la fe y que estemos firmes contra el miedo. Él quiere que digamos, no, el miedo no va a gobernar mi vida. Cuando aprendemos a usar la oración para confrontar y combatir los pequeños miedos, Él nos ayudará a aprender a enfrentar también los miedos más grandes. No permita que ningún miedo la congele y paralice. Hannah Hurner, autora de Pies de Ciervas en los lugares altos, una vez fue paralizada por el miedo. Entonces escuchó un sermón sobre un espantapájaros que la desafió a volverse de su miedo a su fe. El predicador dijo, un pájaro sabio sabe que un espantapájaro es simplemente un anuncio. Anuncia que hay un poco de fruta muy jugosa y deliciosa para picotear. Hay espantapájaros en todos los buenos jardines. Si yo soy sabio, también trataré al espantapájaros como si fuera una invitación. Cada gigante, iglesia, cada gigante, preciosas mujeres del camino que me hace sentir como un saltamontes, es solo un espantapájaros que me llama a las más ricas bendiciones de Dios. Él concluyó, la fe es un pájaro al que le gusta posarse en los espantapájaros. Todos nuestros miedos son infundados.
Todos nuestros miedos son infundados. Y tenemos que entender también que nuestro mejor compañero, el que nos ayuda a combatir estos miedos, es Dios. Necesitamos recordar que Dios es nuestro compañero y comprender que tiene una parte y nosotros tenemos otra. Cuando hacemos nuestra parte, que es orar y estirar nuestros músculos espirituales, mientras damos esos pasos de fe, Dios siempre hace su parte y hace que cosas aparentemente imposibles sean posibles. Quizá usted ha tenido tanto miedo en su vida desde hace mucho tiempo y hasta ahora que no puede ver que puede ser libre de él. Yo le prometo, preciosa mujer, yo le prometo, cada vez que usted confronta el miedo, él se hace más pequeño y más pequeño. En el futuro perderá completamente su poder sobre usted. Yo odio el miedo y lo que hace las personas. Nos hace huir, él nos hace retroceder, carcome nuestra confianza y nuestra seguridad en nosotras mismas hasta que todo cuanto queda es un esqueleto de lo que había. Pero no tenía que ser de esa manera. He experimentado mucho miedo en mi propia vida y sé que requiere mucho valor enfrentar lo que usted más teme. Cuando empezamos la iglesia, yo dirigía la alabanza. Y yo tenía tanto miedo de la gente que yo llegaba a la iglesia y entraba corriendo y me subía al altar con tal de no tener que saludar a nadie, porque le tenía miedo a la gente, y tenía mucho miedo de saludar. Yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar? Entonces yo me escabullé y subía corriendo y me subía a cantar. Y un día le dijeron a mi esposo, ay, pastor, usted es muy bonito, usted es muy lindo, usted es una persona increíble, pero su esposa es muy creída, su esposa es muy odiosa. Pues claro, yo estaba metida en un miedo terrible que no me dejaba ni hablar, pero era por eso. Pero fíjese que hasta el día de hoy puedo decir que ya he superado el miedo. No todos, no crea que los he superado todos, pero la mayor cantidad de cosas las he superado. Y si me da miedo, lo hago así sea con miedo. Amén. Si yo puedo hacerlo, usted también puede. Un hombre sabio dijo una vez, el valor no es la falta de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Ojo con esto, el valor no es la falta de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Las promesas de Dios no son para unas pocas personas especialmente seleccionadas, las promesas de Dios son para todas. Si Dios puede ayudarnos absolutamente a cualquiera, entonces puede ayudarla a usted y puede ayudarla a enfrentar sus miedos. Las promesas de Dios le ofrecen esperanza y la oportunidad de una nueva vida. Una vida audaz y dinámicamente en lugar de con miedo e incertidumbre. Fíjese que una de las mujeres más seguras que encontramos en la Biblia es Esther. Y su historia de rescatar al pueblo de una muerte cierta a manos de un hombre malo y odioso. Aunque su belleza no se dañó, fueron su carácter y callada confianza los que le ayudaron a encontrar favor con el rey Artajerjes. Ella asumió gran riesgo cuando fue hacia el patio interior de Jerjes sin haber sido invitada. Pero Dios la honró a ella y a las oraciones que los otros judíos estaban orando. Y Artajerjes la recibió calurosamente. En definitiva, miren esto, Esther salvó a su pueblo de perecer. La confianza está aferrada a una fuerte fe en Dios, una fe que es respaldada por un completo conocimiento y entendimiento de que con la ayuda de Dios usted puede hacer cualquier cosa. Lina, tú puedes hacer cualquier cosa. Todo, cualquier cosa. Amén. Pastora Marta, tú puedes hacer cualquier cosa. Judy, tú puedes hacer cualquier cosa. Amparito, tú puedes hacer cualquier cosa. El miedo trae falta de confianza en Dios y en usted. Es una destructiva, debilitante creencia en que usted no puede. Como mujer, usted puede hacer cosas asombrosas, pero debe llegar a ser segura. Reemplace sus miedos por confianza y mire lo que Dios puede hacer. Yo no pienso que nadie disfrute la confrontación o esté esperando que llegue. No es ciertamente lo que más me gusta hacer. A la mayoría de nosotras no nos gusta mecer el barco y hacer olas, pero puedo asegurarle que dar los pasos de lo que usted debe hacer para disfrutar una vida de libertad definitivamente no es tan difícil como quedarse en la esclavitud por el resto de su vida. Confronte los miedos.
Cuando empecé a predicar hace muchos años, yo le tenía terror a la computadora, pero terror. Entonces yo hacía mis prédicas a mano. Pero un día dije yo, no, yo necesito aprender a usar la computadora. Cuando eso, pues uno que poco acceso tenía a eso, entonces cuando tuve mi primera computadora, pues mis hijos la manejaban al derecho y al revés y Judy era una experta en eso. Entonces yo le dije, Judy, enséñame a escribir, a meterme a Word, a escribir mi enseñanza. Listo, mami. Entonces me dijo, yo te dejo ahí, yo te enseño y yo me voy a dormir. Y yo, ay, tú no te vayas a dormir. Yo me tengo que ir a dormir, mami, ya está muy tarde. Entonces me metí, me puse a hacer mi prédica. Y no sé qué botones piché, no sé qué botón oprimí y se borró todo. Se borró todo, se borró todo. Y eran las 12 de la noche, yo predicaba a las 7 de la mañana. Yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Volví a empezar. Créame que volví a empezar a escribir medio a las 3 de la mañana. Y bueno, ahora sí me voy a dormir y seguramente mañana a las 7 la encuentro. Bueno, me desperté a las 5 y pico porque tenía que estar a las 7 en la iglesia. No la encontré, encontré la primera que se había perdido. O sea, y ese día, créame que no sé con qué salí ese día, pero Dios se glorificó. Pero entonces entendí que yo tenía que combatir y que confrontarme a ese miedo. Y empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir y ahora amo la tecnología, me encanta, o sea, la disfruto. ¿Por qué? Porque un día superé el miedo a esto. ¿Cuáles son esos miedos que te tienen bloqueada, que no te dejan avanzar? Usted tiene que preocuparse lo bastante de usted misma y de sus seres queridos para confrontar el miedo y empezar a ser la persona que siempre ha querido ser. Hágalo aunque tenga miedo. Amén. Aunque tenga que hacerlo asustar. Y de eso se trata. Hágalo aunque tenga que hacerlo asustar. Y eso dice Joyce Meyer. Hágalo con miedo, pero hágalo. ¿Por qué? Porque es que el miedo significa escaparse o salir volando, pero la confrontación significa encarar algo frontalmente. A veces esas confrontaciones requieren que nos enfrentemos a nosotras mismas. Quizá estamos temerosos del fracaso o temerosos del éxito. A veces los miedos o preocupaciones que usted tenga requerirán que confronte a alguien, quizás un padre, un marido, hasta un hijo. Amén. Míralo a los ojos. Dos exploradores estaban en un safari en la selva cuando de repente un feroz león saltó delante de ellos. Quédate tranquilo, susurró el primer explorador. ¿Recuerda lo que leímos en ese libro sobre animales salvajes? Si usted se detiene y mira al león a los ojos, él se volverá y huirá. ¿Seguro? Contestó su compañero. Tú has leído el libro y yo he leído el libro, pero el león lo habrá leído. El león lo habrá leído. Cuando decidimos si enfrentar una situación o escapar de ella, muchas cosas pasan por nuestra mente. Pensamos que hay menos riesgo de herirnos o de que otro salga herido. O quizás simplemente no queremos tomarnos el tiempo para tratar con algo. Recuerde, sin embargo, que si usted corre, tendrá que seguir corriendo. Amén. Si usted corre de ese miedo, de esa fobia, tendrá que seguir corriendo. Ármese de valor y así tenga miedo, hágalo, pero hágalo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la primera cosa que hicieron fue escapar e intentar esconderse de la presencia de Dios. Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Eso no funcionó para ellos y no funcionará para nosotros. Dios vino a intervenir con un plan para su redención y tiene uno para nosotros. Dios tiene planes contigo y esos planes se van a cumplir. Pero nosotros, nuestra parte es encarar esos miedos, descubrirlo, porque muchas veces tenemos miedos que ni siquiera sabemos que los tenemos y están allí. Cuando tenemos que encararlos, retrocedemos y nos debilitamos y no somos capaces de avanzar. De una mirada de Efesios 6 en la palabra de Dios a su pueblo y observe qué armadura de batalla nos provee. Quiero que leamos Efesios 6, versículo 10. Quiero que leamos Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, verso 10, dice la palabra. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse, escuchen eso, pónganse
toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu. Miren lo que hay allí. Dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Póngase como calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de esto, de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Fíjense que tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu. Observa que falta algo. No proveyó protección para nuestra espalda. ¿Se han fijado en eso? No proveyó protección para nuestra espalda. Eso es porque Dios nunca tuvo la intención de que huyéramos de nuestros enemigos. Su plan fue y sigue siendo que con Él a nuestro lado confrontaremos todo lo que sea un problema en nuestra vida. No estás sola. Él está contigo. Él conoce tu sentar y tu acostar. Él conoce esos miedos y esas fobias más profundas. Él conoce tu corazón. Él conoce todo lo que tú te aterra, todo lo que tienes, todo lo que sientes. Nada queda oculto. Nada queda oculto delante de Él. Él lo conoce todo. La gente está muy habituada a no enfrentar los problemas reales y hasta le parece mejor tratar de cubrirlos, viviendo vidas simuladas e inventando personalidades falsas. Es tiempo de ponerse firmes y controlar al miedo. La vida cambió grandemente para mí cuando por fin entendí que el miedo quiso que me escapara o saliera volando. Ahora entiendo que aunque esté temblando de miedo, porque no crea que cada vez que voy a predicar me da mucho miedo. Cada vez que tengo un grupo me da mucho miedo, pero conmigo y todo lo hago porque sé que finalmente no soy yo, sino Dios el que lo va a hacer. Amén. Ahora entiendo que aunque esté temblando de miedo, en vez de seguir comportándome cobardemente, puedo seguir adelante para hacer lo que el miedo está tratando de impedir que haga. Mire, cada vez que yo tengo grupo, los jueves, desde las 6 de la mañana empiezo, Señor, úsame, Señor, por las palabras, Señor, que las mujeres se conecten, Padre. Todo el día estoy atenta, leyendo y orándole a Dios para que las mujeres que invité estén acá. Las que necesiten escuchar el mensaje estén acá. Y por eso es que estamos acá, porque necesitamos de Él, necesitamos esta palabra, necesitamos entregar y confrontar esos miedos para poder ser mujeres victoriosas, para poder vivir una vida por encima de los miedos. La manera de desarrollar confianza es hacer lo que usted teme e ir dejando un historial de experiencias exitosas detrás de usted. Yo también le tenía mucho miedo a manejar. Uy, pero mucho miedo, mucho miedo. Y estando hace también muchos años, Judy tenía como 16 años, 17, mi hija mayor. Estamos en Estados Unidos y mi esposo y sus hijos se tenían que volver a Colombia, mi esposo y el resto de los hijos tenían que volver a Colombia y yo me iba a quedar con Judy en Estados Unidos como un mes más. Pero teníamos que volver el carro en Miami, entonces la idea era yo acompañar a Gustavo hasta Miami, dejar el carro y yo devolverme nuevamente a Jacksonville. Entonces, ¿y en qué nos devolvemos? Y empezamos a pensar y dice mi cuñado, pues Lucía que se venga manejando. Yo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Usted tiene licencia? Devuélvase en un carro. Yo, pues sí, pues sí. Llegamos a Miami, alquilamos el carro y le dije a Judy, siénteseme aquí al lado, mija, y usted me maneja todo. Usted me maneja las luces, usted me maneja las direccionales, me maneja la velocidad y arrancamos. Fueron 6 horas de Miami a Jacksonville en una autopista de 70 millas por hora y lo logramos. Amén. Lo logramos.
El punto es, así tengan miedo, hágalo, pero hágalo. Henry Ford dijo, uno de los más grandes descubrimientos que un hombre hace, una de sus grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que tuvo miedo de no poder hacer. Miren esto. Uno de los más grandes descubrimientos que un hombre hace, una de sus grandes sorpresas es encontrar que puede hacer lo que tuvo miedo de no poder hacer. Y quiero terminar con esto. ¿Hay alguien inmune al miedo? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿No? Definitivamente no. ¿Será que algunos están maldecidos para tener miedo mientras que otros son benditos siendo valientes? Reconocemos que nacemos con temperamentos diferentes. No los escogemos. Dios los escoge para ayudarnos a cumplir nuestro propósito en la vida. Algunas personas, ¿qué es lo que pasa? Algunas personas son naturalmente más decididas, valientes y atrevidas que otras, pero personalmente no creo que alguien sea totalmente inmune al miedo. Hasta la persona que usted conozca, que parece ser la más valiente de todos, tiene miedo de algo. Algunas personas hacen mejor trabajo que otras ocultando sus miedos. Ellas ni siquiera pueden admitir que tienen miedo, pero la realidad es que Satanás ataca a todos con miedo. Esa es su arma. Pero quiero decirles algo, preciosas mujeres, podemos superarlo. Podemos superarlo. Tú lo vas a superar, yo lo voy a superar y lo vamos a superar. Si no fuera posible superar el miedo, Dios no nos habría instruido en su palabra a no temer. Yo creo que todos somos valientes en algunas áreas y temerosas en otras. El péndulo puede balancearse hacia un lado o hacia el otro, pero todos tenemos algo de ambos. Todos tenemos algo de ambos. Nadie es totalmente inmune al miedo. Los miedos de algunas personas son más obvios que los de otras, pero creo que todos las tenemos. Es importante que comprendamos que no estamos solos en nuestras batallas con el miedo. El diablo quiere convencernos de que hay algo muy malo con usted o conmigo y que otras personas normales no tienen el mismo tipo de problemas. No le permita hacerlo. Todos experimentamos el miedo. Todos experimentamos el miedo. El espíritu de temor no es exclusivo de quienes él visita o cuando los visita. A veces el miedo se presenta en momentos muy inoportunos, momentos en que preferiríamos sentirnos resueltos. Después de todo, ¿quién quiere confrontar y tratar con el miedo? Nadie lo hace y la mayoría de las personas no lo hacen. Parece más fácil escapar o esconderse o aplazar. Deseamos que se marche, oramos que se marche, pero hasta que no lo confrontemos, el miedo siempre nos detendrá en la carrera. Si vamos a correr, es necesario ir hacia el enemigo, no alejarse de él. La variedad de temores que el diablo presenta a las personas es interminable y asombroso. Hay personas que tienen miedo de todo, desde la suciedad hasta la muerte. Mencionaré algunos miedos, varios que hemos podido o que he podido escuchar a lo largo de las consejerías que he tenido. Mencionaré varios con los que he tenido que tratar para ayudar a las personas. Miedo de estar solo, miedo a ser rechazado, miedo a ser abandonado, de que tomen ventaja de uno, miedo a la intimidad, al parto, al parto sí que tenía miedo, a las alturas, al agua, a las abejas, a los perros, a los gatos, otros animales o roedores. Algunas personas tienen miedo a las enfermedades y siempre imaginan que alguna nueva enfermedad se está desarrollando en su cuerpo. El miedo del hombre es grande y ese es el miedo de la carencia. El miedo al fracaso atormenta a muchas personas, mientras que otras tienen miedo del éxito. Las mujeres especialmente suelen tener miedo a que sus maridos mueran y las dejen sin nada, algo que alguno llamó el síndrome de la bolsa de la señora. Algunas personas son casi paranoicas respecto a su apariencia. Otras personas tienen miedo de ahogarse o los gérmenes, ascensores, muchedumbres, a volar, al fuego, etcétera, 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 etcétera. Yo conozco una mujer crecida que nunca encendió un fósforo porque les tiene miedo. Algunas personas no pueden formar relaciones significativas por miedo a la intimidad. Podría seguir, pero pienso que usted entiende a qué me refiero hoy.
Hasta usted puede ser una persona que experimenta un miedo que parece tan raro que nunca le había hablado a alguien, a nadie al respecto. Créame, alguien allá afuera tiene un miedo aún más extraño que el suyo. Pero ¿qué hace que algunas personas tengan un miedo mientras otras tienen otro? Alguien que vive en la ciudad puede tener más miedo a ser asaltado que alguien que vive en una granja. Porque una persona puede ser aterrada por los perros y otros los aman. Sabemos algunas de las respuestas, pero ciertamente no todas las sabemos. Yo no pienso que necesitamos tanto entender del miedo como que necesitamos tomar la decisión de que ya no nos va a controlar. Y lo que quiero dejarles en esta noche claro es que necesitamos confrontar el miedo, necesitamos hacerlo así tengamos miedo y necesitamos no dejarnos controlar del miedo. Porque si algunas personas gastan su vida entera tratando de entender sus problemas y nunca consiguen salir de ellos. Pero la buena noticia, preciosas mujeres, es que Dios puede ayudar a dejar en el pasado esos temores. Dios puede ayudar a que dejes en el pasado esos temores que tratan de paralizarte. Con solo que, ¿qué? Con solo que lo busquemos a Él para que nos ayude. Entonces, le dejo con esto. Enfrente sus miedos hoy. Enfrente sus miedos hoy. Y pídale a Dios que le ayude a salir de ellos. Porque es solo por su gracia que todos podemos superar nuestros miedos. Amén. Entonces yo quiero en esta noche orar por usted. Yo quiero en esta noche presentarle a Dios su vida y pedirle que siga ministrando su corazón en esta noche. Que le siga hablando. Que le muestre cuál es ese miedo que seguramente ha estado allí y que no ha podido enfrentarlo. Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo en esta noche, oh Padre maravilloso, a cada una de estas preciosas mujeres, Señor, que han aceptado el reto, Señor, de enfrentarse a los miedos. Padre, que han aceptado el reto de vivir una vida por encima de los miedos, Señor. No conozco cuáles son los temores a los cuales cada una de ellas se ha estado enfrentando o ha estado viviendo, pero tú, Señor, sí los conoces. Yo las pongo delante de ti. Yo pongo la vida de Ana, la vida de Angelita Roa, la vida de Carolina, la vida de Gabriela, la vida de Gloria Cristina, la vida de Clarita, la vida de Marta, de Jackie, de Jenny Carolina, de Carol, de Lina, de Lore, de Luz Amparo, de Luz Ángela, de María José, de Marisol, de Marta, de Milena, de Nesli y de Sandra, Señor. Tú las conoces, Señor, a cada una de ellas, Padre. Y aquellas que van a estar recibiendo y escuchando este mensaje y viéndolo después, también las pongo delante de ti, Señor. Yo te pido, Rey de los cielos, que esta palabra, Señor, que ha sido ministrada en esta noche, Padre, llegue a lo profundo de sus corazones, Señor. Que podamos, Señor, Padre, juntas enfrentar esos miedos, confrontarlos, no salir corriendo de ellos, sino salir corriendo hacia ellos y enfrentarlos con el poder y la autoridad que tú nos has dado como tus hijas, Señor. Padre, yo puedo orar para que no tengan temor, pero no sirve. Lo que necesito y la oración que hago en esta noche es que cada una de ellas, Señor, pueda enfrentar y superar esos miedos y avanzar a conquistar todo, Rey, lo que has tenido preparado para ellas en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, y te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, y te pido, Señor, que nos des la fortaleza de que aunque tengamos miedo, podamos hacerlo. Que nos podamos confrontar y enfrentar a esos miedos y los podamos derribar en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén.